Bueno, y la propuesta, de reforma tributaria de Michelle Bachelet generó inmediata reacción en el mundo político y también empresarial, ¿no? Vamos a conversar de este tema con el ex ministro y, por cierto, candidato presidencial independiente, Andrés Velasco. Señor Velasco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué le pareció la propuesta de Michelle Bachelet sobre subir el impuesto a las empresas en 5 puntos? La verdad es que no me pareció una propuesta, me pareció que ella dio un par de titulares, pero los contenidos el país todavía los desconoce, porque habló de 8.000 millones de dólares o más en recaudación, y la verdad es que las medidas anunciadas probablemente recaudan 1.000 millones, un poco más, pero una porción ínfima de lo anunciado. Y la verdad es que yo preferiría tener todos los antecedentes antes de dar un juicio, pero es muy claro que claramente lo que conocemos hasta el momento no constituye realmente un plan. Señor Velasco, ¿qué le parece? Voy a esperar a que se ponga el retorno. Ahora sí, ¿qué le parece, señor Velasco, que ahora se diga además que este aumento de 5 puntos en los impuestos es solo para las grandes empresas y no para las pequeñas y medianas? ¿Es posible hacer efectivamente esa diferenciación en los impuestos de las empresas? Bueno, habrá que ver cuál es la versión final. Hemos escuchado dos cosas en 2 días. La verdad es que es un tema muy delicado acerca del cual sería bueno tener claridad. En general, los países no distinguen entre regímenes para empresas grandes o pequeñas a este nivel. Y es bueno recordar que en Chile hay diferencias, hay una cosa que se llama el 14 bis, el 14 ter, algunos regímenes especiales para las pymes que fueron legislados con la mejor intención, pero que muchas veces se prestan para abuso, se presta para que empresas grandes se disfracen de pequeñas y tributen por lo tanto menos de lo que correspondería. Es un tema que hay que abordar con mucha seriedad. ¿Qué pasa con el FUT, el famoso Fondo de Utilidades Tributarias? ¿Sería recomendable también tocarlo, eliminarlo o hacer algo con él? ¿Es esa una posible fuente de financiamiento? Daniel, te puedo hablar de la propuesta que nosotros hicimos. Planteamos una propuesta detallada hace más de un mes con cálculos precisos respecto de todas las medidas que hay que tomar y cuánto recauda cada una de ellas. Respecto del FUT, que es un mecanismo de incentivo al ahorro y la inversión, yo no soy partidario de eliminarlo totalmente. A Chile le hace falta más ahorro, pero sí soy partidario de que el Estado cobre por los usos de esos recursos que quedan en manos de las empresas. Nosotros propusimos un mecanismo novedoso que significa que el Estado le cobra a las empresas cuando esa plata queda emposada al interior de la empresa, y eso podría recaudar aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando usted era ministro de Hacienda, ¿alguna vez se pensó en subirles el impuesto a las empresas? Lo que pensamos fue en tomar las decisiones tributarias necesarias para financiar nuestros programas. Yo creo que en Chile, Mónica, se está dando un debate bastante inconducente. Hay algunos del mundo de la izquierda que lo único que quieren es subirle los impuestos a cualquier cosa que se mueva, y vemos por el lado de la derecha una reacción destemplada hoy día que dicen que se mueve un impuesto y el mundo se viene abajo. Lo que corresponde es tener los planes que sean necesarios para financiar en el momento correcto los gastos correctos, y eso se hace de modo gradual y se hace de modo paulatino, que es precisamente lo que hicimos en el gobierno donde yo fui ministro. ¿Es posible en las actuales circunstancias de Chile aumentar los impuestos en 3 puntos del PIB, o sea, más o menos 8.100 millones de dólares, sin que eso afecte la inversión, el empleo, o necesariamente una reforma de esa magnitud tendría efectos sobre la economía? Yo no creo que eso sea necesario. Nosotros hemos planteado una reforma distinta de aproximadamente 2 puntos del PIB, lo que equivale a 5.700 millones de dólares. Creo que si uno centra y diseña bien los gastos y evita dispendios de recursos, como por ejemplo financiarle gratuitamente la educación al 10% más ricos de los chilenos, con 2% basta y sobra, y creo que eso tiene la ventaja de seguir promoviendo el crecimiento y la inversión en Chile. Usted dice que hay algunos en la izquierda que quieren subirle impuestos a todo lo que se mueva, fue su frase. ¿Usted enmarca ahí a Michelle Bachelet porque ella ha dicho específicamente también para qué quiere esos recursos? ¿Usted la clasifica como dentro de los que quieren subirle los impuestos a todo lo que se mueva? A mí me encantaría conocer la propuesta en su totalidad, y en ese momento invítenme y feliz la vengo a comentar, pero como yo les decía, se ha hablado de 8.000 millones de dólares en recaudación. Hasta el momento se han dado lineamientos que recaudarían 1.000 millones de dólares o menos,
Queda la pregunta entonces de dónde vienen los 7.000 millones adicionales. Y eso el país hoy día no lo sabe. Hay una diferencia ahí en las cifras porque hoy, por ejemplo, el ministro Vidal, que es parte de la Comisión Programática, decía que esta alza en el impuesto a las empresas permitía recaudar como la mitad, 4.000 millones de dólares aproximadamente. En sus cálculos sería solamente 1.000 millones entonces, muchísimo menos. Yo no conozco a nadie que tenga un título de economista en el bolsillo y que diga que esa alza recauda la mitad de lo planteado. Esa cifra sencillamente no tiene credibilidad alguna. En su propuesta, ¿qué nos puede decir respecto de las personas? Yo sé que es difícil de sintetizar, pero de personas y de empresas. En su propuesta, según usted, ¿qué es lo que hay que hacer en Chile? Y si su propuesta tiene como objetivo hacer más equitativo el pago de impuestos en Chile, ¿o no es ese el objetivo? Absolutamente. Cualquier propuesta tributaria debe tener al menos 3 objetivos en mente. Recaudar más, hacerlo de un modo más justo, de modo que las personas que tienen más paguen más, y obviamente hacerlo de un modo además inteligente para que no se resienta el crecimiento, el ahorro y el empleo. La propuesta que presentamos hace un mes creo que cumple esos 3 objetivos, y en el caso de las personas lo que hace es que se asegura que las personas de altos ingresos paguen más de lo que están pagando hoy, porque hay demasiados individuos y empresas de altos ingresos que están disfrazando lo que reciben y por lo tanto no pagan las tasas que deberían, pero al mismo tiempo concedemos un alivio tributario a la clase media. Ambas cosas se pueden y se deben hacer al mismo tiempo. ¿Y las empresas? Respecto de las empresas, planteamos primero cerrar una serie de resquicios tributarios que hoy día se están prestando para uso. Por ejemplo, hay empresas grandes que se disfrazan de chicas y tributan bajo el sistema de tributación para las pymes, cosa que es total y completamente injusto. Y además planteamos llevar la tasa de impuestos a las empresas al 23%. Señor Velasco, quedan solamente 13 días para las primarias. En su opinión, ¿en qué tema de todos los temas programáticos que se han planteado, educación, AFP, reforma tributaria, en qué tema deberían fijarse especialmente los votantes a la hora de evaluar a los candidatos en estos últimos días de campaña? ¿Cuál es el más importante? Más que en un tema en particular, yo creo que los votantes deben preguntarse qué candidato tiene la independencia para llevar a la práctica los temas y las promesas que se han planteado. Porque buenas ideas pueden tener mucha gente, el papel lo aguanta todo, el micrófono también. La pregunta es qué candidato va a ser libre para hacer los cambios políticos que Chile requiere y qué cambios va a tener que preguntarle y pedirle permiso, qué candidato, va a tener que depender de los partidos políticos y de las actuales malas prácticas de muchos liderazgos de los partidos políticos. Ahora, cualquier candidato, cualquier candidato que sea escucho. elegido necesariamente va a tener que pedir, no permiso, pero va a tener que generar los consensos porque todos estos cambios se hacen por ley en el Congreso, no se hacen por decreto. Indudablemente, pero para hacer esos cambios lo que hay que hacer es que hay que doblarle la mano a un establishment político que ha estado defendiendo sus propios intereses y no los intereses de la comunidad. Y para eso es capital tener un mandato democrático grande. Yo invito a la gente que nos está viendo que se hagan esa pregunta. ¿Qué líder, qué candidato en esta primaria tiene la independencia y la fuerza para llevar a cabo los cambios que el sistema político hasta el momento ha resistido? De su respuesta entendemos que según usted, solo usted. Muchísimas gracias, señor Velasco. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.